porque lo que garantizaba el patriarcar o la que hubiera una renovación en lo que tiene que ver socialmente y culturalmente una familia, era el patriarcado. Pero ya esto se me ha perdido en Esther. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz y hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que va a bendecir sus vidas a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Sin más, yo quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, Madre. Amén, hija, Dios te bendiga más. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes, compartiendo esta impartición. Como he dicho, primero se me fue impartida a mi ser y luego de ser impartida a mi ser, por medio de mi espíritu humano, en el espíritu de Dios a mi ser, pues trajo como consecuencia pues que salir a la luz para que este pan que fue impartido en mi vida pues sea para otros también. Amén, tremendo. Estamos tan privilegiados, nos sentimos tan beneficiados y bendecidos a la vez de tener este privilegio de escuchar palabra de Dios, palabra de vida a través de su persona, pastora. Es un honor. Así que, sin más, yo quiero que este escenario es el Espíritu Santo, sea utilizado a través de su persona en estos momentos, a través del contenido que vas a impartir en este momento. Así es, del cautiverio al reino. Así se llama la impartición de hoy. Hablamos más que de una joven llamada Esther, que vino con un diseño sobrenatural, pero no lo sabía. Ella no sabía el diseño que portaba y no entendía cómo iba a ser transformada su mentalidad. En ella hubo 3 pasos muy importantes. Primero fue un impacto, y estos impactos trajo como consecuencia un cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad frutos. Y estos frutos arrojó una secuencia de sustancia para otros y un pueblo. Para otros que creyeron en ella y un gran pueblo que la necesitaba. Amén. Amén. La historia habla de esta joven llamada Esther. Muchos conocen la historia. Dice que estaban buscando reina cuando ya la princesa fue destituida, la reina fue destituida, y trajo como consecuencia que hubiera podemos decir en el buen dominicano, un certamen de belleza, porque estaban buscando niñas, jóvenes de todas las ciudades, de todas las provincias, y cada una de ellas tenía características muy importantes. Y estas características traían como consecuencia que tuvieran mucha ventaja a la hora de elegir. O sea, habían grandes jóvenes con cuáles asignaciones. Las primeras asignaciones que ya venían de un patriarcal, de un diseño patriarcal ancestral y generacional, con una especie de condición o posición en la que le podía ayudar a que ellas fueran elegidas, ¿verdad? Por su condición, por su posición, para poder entrar a una dimensión mayor como reina. Todas sabemos que en aquel tiempo había un linaje y de acuerdo al linaje estaba asignada lo que eran las doncellas para el servicio de esta jovencita, ¿verdad? No solamente esto, sino que estaban los eunucos y todo un personal que le asistía de refinamiento, de formación, de preparación cultural y también social. Este era el diseño que estas muchachas tenían. Viendo esa historia y conociendo la trayectoria territorial, en qué condición estaba el territorio ya mismo, traía como consecuencia que producto del impacto que recibió el rey, hubiera que buscar una reina para el hombre. Había que preparar el hombre, había que llevarlo a otro nivel, como un rey que es, desde luego, y con la honra que merecía, con una reina que fuera propio a su estatus, a su posición y a su condición de rey. Pero cuando vemos a Esther, Esther nos lleva, el nombre de ella nos lleva ya de por sí a lo que es ella. Dice que el nombre de Esther significa Adasa, diseño, habla de diseño, habla de moderación, habla de prudencia, habla de que Adasa era alguien delicado. Amén. Pero ¿qué pasa? En la condición en la que estaba Esther, la Biblia dice que ella viene de un estado de impacto, lamentablemente, no solamente del exilio que se estaba viviendo en aquellos tiempos, sino que también pasó por un momento muy difícil de orfandad. 2 condiciones, 2 estados
en la que lamentablemente él era de desventaja. Aparentemente, claro está, aparentemente era una desventaja que se estuviera en medio de un exilio. Aparentemente era una gran desventaja porque fue impactado el alma, el asiento de sus emociones, y esos impactos la trajo como consecuencia a estar en un momento de mucha vulnerabilidad. Ahí aparece Mardoqueo, aparece el tío Mardoqueo. Cuando Mardoqueo aparece, ya se está moviendo todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una princesa, de una reina para el rey, y esto trajo como consecuencia de que Mardoqueo llama a Esther y le dice: en el momento de que tú te presentes frente a los eunucos, no declares de dónde vienes. No declares de dónde vienes. Esa fue la primera asignación que ella asumió. La primera asignación que este hombre, como no solamente su custodia, sino también como su cobertura espiritual en este momento, pues le había asignado. La muchacha específicamente fue muy obediente, y esta obediencia trajo como consecuencia que ella pudiera entrar y ensamblar en todo lo que era la preparación, la formación y el espera para que esto fuera posible. En aquellos tiempos este tipo de certamen, podríamos decir dominicanamente hablando, pasó unos 4 años, un promedio de 4 años y 6 meses promedio. ¿Por qué? Porque en medio de esos 4 años, todas las reinas que estaban siendo convocadas, las jóvenes que estaban siendo convocadas para ser reina, tenían que pasar por un proceso de preparación, de formación, de sustancia. Había que prepararla para este nuevo tiempo en su vida. Amén. Para estas jóvenes, las demás, no era un problema porque ya venían de ese estado, de agasajo, de cuidado, de atención, de honra. Pero para Esther es totalmente diferente. Para Esther entra a una nueva vida, a un enfoque en el que ella no tenía condición de, me imaginaría yo, hablando yo, parafaseando, de que ella diría: yo no soy digna de estar acá, porque mi condición no me lo permite. Yo vengo a hablarle hoy a las mujeres que están en cautiverio pero son proclamadas para ser reinas. Yo vengo a hablarle hoy a las mujeres que de una razón u otra fueron impactadas por el Eterno con el fin de llevarla a una nueva dimensión. De eso se trata esta impartición. La Biblia habla de que cuando Esther se va delante de los eunucos, dice la Biblia que el primer proceso de saneación, de preparación y de formación trae consigo todo lo que era embellecer el pelo, la piel, todo lo que era embellecer su carácter, formarla, prepararla, llevarla, hacer y estar en la posición adecuada, bajo la condición adecuada. Pero una de las cosas que más me gustó, porque quiero tratar de llevarla rápido a lo que tiene que ver la impartición en sí. Las primeras características que me gustaron de esta gran historia es que estas jóvenes, al entrar a la etapa de estar ya apartada, seleccionada, se le entregaba un dote. Y en ese dote se componía de mantos, joyas, alhajas y perfume. Ellas no podían usar esto sin antes previamente ser depuradas, ser preparadas, ser formadas, ser refinadas. ¿Sí? En aquellos tiempos ya se usaba la depilación, lamentablemente, aunque la gente no entiende esto, pero sí. Porque la llevaban a un proceso de que su piel era totalmente limpiada y saneada. Su pelo, su piel tenía que estar perfumada. Sus poros tenían que estar sellados. O sea, la belleza que ella portaban tenía que salir a la luz totalmente. Amén. Pero cuando pasa esto, en el transcurso de los 4 años de proceso de formación, preparación para la actividad ya misma, Esther encuentra gracia ante los eunucos. Esther no tenía riqueza, no tenía quizá una gran finura, pero tenía gracia. Lo primero. Lo segundo que Esther tenía era que era muy obediente. Lo tercero era que Esther era una persona con una característica de mucho amor. Y en ella esa gracia que portaba, ese atractivo sobrenatural, la llevó a ganarse el favor y el bienestar, no solamente de las doncellas, sino también de los eunucos, aquellos que estaban a cargo de esas jóvenes ahí. Esa es una de las primeras asignaciones que más me gusta. La humildad de Esther trabajó a un punto tal que cada cosa que ella hacía
tenía que ver con la formación y preparación en conjunto de los servidores. Y parece extraño, ella nunca tuvo servidores. De acuerdo a los datos extrabíblicos, de donde ella viene de una descendencia de mucha pobreza, del exilio, y más en la condición en la que se estaba, recién salido de una guerra, de divisiones territoriales. O sea, había muchos impactos que se estaban moviendo, que más adelante estaría hablando sobre esas diferentes áreas, en términos territoriales, ¿verdad? Para así tener una base principal de cuáles son los circuitos, estados, que se pueden mover a favor o en contra nuestra. Cuando esto sucede, que ya ella encuentra darse delante de los eunucos y de las doncellas, la Biblia dice que la llaman delante del rey. Pero cuando ella va delante del rey, todas las demás jóvenes ya se habían presentado su mejor traje, su mejor alhaja, su mejor manto. Ella no. Ella utilizó una fórmula de mucha sutileza, de mucha delicadeza, pero sobre todo se notaba, se podía sentir el resplandor de la gracia que tenía y de la humildad que había sobre ella. Era una mujer sumamente humilde. Amén. Y luego de esto ya ella es seleccionada, pero al ser seleccionada, de repente aparece un movimiento. Se produce un impacto. La Biblia dice que se levantó un edicto en contra del pueblo de Israel. Y en medio de este impacto, lamentablemente, produjo un movimiento sobrenatural. Después de ya haber sido seleccionada como reina. Y en este momento es donde se desata el estado de Esther. Pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Muy sencillo. Aparentemente, en el momento en el que ella es elegida, aparentemente ya ella es reina. ¿Sí o no? Así es. ¿Tú crees que sí? Yo pienso que sí. ¿Tú piensas que ella era reina? Le faltaba el último proceso, pero iba siendo direccionada Sí. a eso. Ella estaba en la posición, pero no tenía la condición. Wow. ¿Por qué no tenía la condición? Porque aún estando en palacio, ella no se había empoderado de la actividad con la que tenía que estar en ese lugar. Una, dos, no se había empoderado con el liderazgo que fue establecido en ese lugar. Y tres, no creía en sí misma. Y cuando me pongo a ver esto, yo digo, ¿pero por qué? El impacto de la orfandad tiene 3 proclamaciones que lamentablemente creo que en otro segmento lo he mencionado. El impacto de la orfandad provoca un estado de quebrantamiento en el ser, en el alma, el asiento de las emociones. Al haber un estado de impacto, esa parte de seguridad se pierde, se siente vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, al tener ese estado de vulnerabilidad, esto la exponía a declarar en la seguridad en la que tenía que mantenerse y estar y manifestar la misma, cosa que no era posible con Esther. ¿Por qué no era posible? Porque cuando aún están en el reino, Mardoqueo le dice lo que está sucediendo, que hay un edicto, que andan detrás del pueblo de Dios. Y en la primera entrada, en el primer round, ella, en el buen dominicano, quiso obviar lo que estaba pasando. Dice la Biblia que Mardoqueo se rasga su ropa, se tira en silicio frente a palacio y ella se sorprende. Culturalmente y generacionalmente, socialmente, era inmediatamente una acción de muerte el que se atreviese a entrar a palacio en una ropa que tuviera de deshonra al reino. Ese estado declaraba en la condición en la que estaba el reino. Socialmente, culturalmente, territorialmente, era una ofrenda ante el rey, era una falta. Pero Mardoqueo estaba decidido a lo que fuera. Mardoqueo sabía la asignación con la que estaba puesto en ese reino. Mardoqueo sabía que él no era el rey, pero él tenía que hacer algo que tenía que mover para que el rey escuchara lo que estaba pasando en contra. Anteriormente ya Mardoqueo había desatado una persecución en contra de aquellos que venían en contra del rey. Este hombre evitó de que el rey fuera lamentablemente muerto, pero no hubo ninguna paga. Para Mardoqueo no era importante, porque la lealtad que tenía este hombre no dependía de lo que le pudiera dar el rey, sino de lo que él portaba. Con la integridad con la que andaba, él entendía que todo el que estaba alrededor del rey tenía que estar en esa misma condición de integridad. Entre tú y yo, cosa que en este tiempo como que medio perece. Perdóname. Sí, entre tú y yo nada más, nada más entre tú y yo que estamos hablando de esto. Y el público también. Ah, perdón, y el público, sí, lamentablemente es así.
a la medida de la integridad en la que los hombres y las mujeres de Dios tienen que pararse frente a lo que tiene que ser la obra de Dios, no se está haciendo, lamentablemente. Pero Mardoqueo tenía una condición de integridad que esto le daba a él, le daba el compromiso de mantener esa condición por encima de cualquier persecución. Amén. Cuando Mardoqueo provoca este movimiento, trae como consecuencia, llama la atención de quien era el general del rey. Y esto trae como consecuencia celo y persecución. El mismo hombre que tomó anillo del rey, y cuando tome el anillo del rey manda un edicto poniendo precio a la cabeza de los hombres y las mujeres de Dios en el territorio y poniendo fecha límite para que ellos tuvieran que entregarse, de lo contrario saldrían a ser casados. Mardoqueo se encuentra con esta lamentablemente noticia y toma una decisión de tomar esta condición. Amén. Cuando él toma esta condición, él se la hace conocer a Esther, pero Esther simplemente no se atrevió a aceptar el estado. Ella le mandó ropa, dice la Biblia, le mandó a vestirse. Manda a vestirse a Mardoqueo y Mardoqueo ignora el llamado. En la segunda vuelta, como decimos nosotros en República Dominicana, cuando Mardoqueo otra vez vuelve y se presenta ante Esther, Esther vuelve a hacer lo mismo de nuevo. A la tercera vez, entonces, donde Mardoqueo se encuentra con Esther y le dice, ¿y no te sabes que si acaso para este tiempo te llamó Jehová? ¿No has entendido que para este tiempo te posicionó Jehová como reina? Y que en el momento que tú pierdas y ignores tu posición, vas a pasar también a la misma condición de persecución que nosotros estamos. Esto impacta a Esther. Y este impacto produjo en ella un cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad trajo como consecuencia que ella activara una palabra en el mundo físico y en el mundo espiritual. Amén. ¿Cuál fue esa palabra? Si perezco, que perezca. Ella le da órdenes a Mardoqueo y le dice, ve, y donde quiera que hayan llevado un edicto, declara que yo y mis doncellas, no vamos a apartar. Pero decir esta palabra no era simplemente que ella se iba a apartar porque sí, no. Esta palabra estaba desatando sobre ella no solamente el cambio de mentalidad, sino la mentalidad de una madre. Ella estaba tomando su posición bajo una condición diferente. Porque hablamos en el principio que en ella había miedo. En ella había un fraccionamiento por el impacto de haber sido lamentablemente huérfana. Y esto trajo como consecuencia que ella se retuviera a tomar su posición. Aún estando en una posición, no estaba en condición. Amén. Esto trae que esta historia nos enseñe cuáles fueron los impactos que ella recibió a favor y en contra. ¿Te parece bien? Que podamos sacar a la luz cuáles fueron esos impactos. Muy bien. Cuando Adasa recibe el primer impacto de orfandad, en el estado de orfandad trae como consecuencia que en ella pierda la seguridad. Lo primero. Lo segundo, su vulnerabilidad por haber sido entrado en este estado a una temprana edad. Era una niña. O sea que en esa condición de niñez recibió un impacto, un fraccionamiento en el ser, en el alma, el asiento de las emociones. Y esto trae como consecuencia que ella no se sienta con la firmeza y la aceptación en la que debió de estar. Ese es el segundo impacto. El tercer impacto, cuando ella recibe el cambio de territorio, hubieron dos cosas a favor y dos en contra. ¿Cuáles fueron a la favor y cuáles fueron las en contra? ¿Cuál tú crees que fue a favor? A favor de ella. Sí. En ese tiempo le tocó entrar dentro del casting, a pesar de que no tenía la condición, fue elegida. Había gracia sobre Esther. Amén. Quizás lo que estaba en contra de ella fue la pérdida de identidad. Así es. Así es. Esa pérdida de identidad que nosotros, no solamente ella, hoy por hoy hay muchas Esther, pastora. Muchas Esther que han perdido su identidad, que la situación que le ha tocado vivir
seguro con informaciones en su inconsciente de rechazo, de Así es. abandono, de orfandad. Tienen propósito, tienen diseño, pero su condición, su mentalidad no le permite pararse en la posición. Amén, así es. No se paró en la posición, has dicho una palabra clave. No se paró en la posición porque en el estado de desnutrición en la que estaba, no le permitía ver más allá de su condición. Amén. Pero Dios permite este quebrantamiento porque justamente esto que fue en contra sirvió a favor. Porque la paternidad que no tenía por haber muerto sus padres la consiguió con los eunucos. El cuidado que no tenía con las doncellas, con sus hermanos, lo consiguió con las doncellas. No sé si me entiende. La cobertura que había perdido con el padre lo consiguió con Mardoqueo. O sea que hubo un cambio, hubo un reemplazo. Y este reemplazo trajo como consecuencia que hubiera una sustancia dentro de ella que le permitiera entender que fue llamada con un propósito y no para estar en cautiverio. El cautiverio estaba frente a ella y le tocó vivirlo. Pero en el mundo natural había cautiverio, pero en el mundo sobrenatural ya era reina. Para que esa reina saliera a la luz, había que impactarla. No sé si tú me estás entendiendo. Para que el reinado que esta mujer portaba, en la silla que tenía que sentarse, fuera llevada, movida al territorio en el que tenía que sentarse, necesariamente había que quitar cosas en medio que estaba haciendo de oprobio o de obstáculo para que fuera posible. Cuando es movido esto y entra a un estado de orfandad, esto, la fisura que estableció sobre su ser, la llevó a que ese quebrantamiento fuera la gracia exclusiva que los eunucos encontraron y la humildad que las doncellas recibieron. ¿Sí? No es lo mismo una mujer que nunca ha tenido servidumbre y que yo me imagino en el buen dominicano, ¿verdad? Que todo es muchas gracias. O sea, no se siente merecedora de tal favor, no se siente merecedora de tal gracia, pero se le asigna. Tiene gente que está junto con ella. Ahora, ¿qué va a pasar con esta situación? Esto la va a llevar a ella a entender que está en un territorio que no merece. Es una descompensación, es un impacto. Ella estaba en un estado de desaliento. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y que formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Voy a entrar a esta parte porque quiero que usted entienda de lo que estoy hablando. Porque este tema lamentablemente está en la paleta pública como si fuera tomarse un yun. Aquí en República Dominicana le llamamos una limonada. ¿Ves? Lamentablemente. Entonces, quiero servirte la limonada en este momento, pero sin hielo. Te voy a servir la limonada, pero sin hielo. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? No, ¿verdad? Pero es lo que está pasando con nosotros hoy en día. En el estado de descompensación en la que estaba Esther, en términos médicos, podríamos hablar que estamos hablando de depresión. En términos médicos. Yo me imagino que en aquel tiempo no había terapeuta, ni había psiquiatra, ni había pastillita. Había que comerse eso sin hielo, había que tomarse esa limonada sin hielo, ¿sí o no? No había hielo en ese tiempo. Y quizá con poco azúcar. Anda, si había azúcar, porque no había azúcar la había. Era con miel en aquel tiempo, ¿te acuerdas? La cultura habla que era miel que se utilizaba. Sí. Entonces, hoy en día, hablando bajo este tiempo, en el tiempo de Esther, había una fórmula de subsanar ese estado. Habían 3 fórmulas específicamente. Había una fórmula que era mantenerse como huérfana. La segunda es pasar a ser criada o servidumbre. No sé si tú me estás entendiendo. Y la tercera era desposarse con un esclavo o un servidumbre. O sea que por parte era reino, ¿verdad? Tú me entendiste. Por parte era reino, porque lo que garantizaba el patriarcal o la que hubiera una renovación en lo que tiene que ver socialmente y culturalmente una familia era el patriarcado. Pero ya esto se había perdido en Esther. O sea, no había esperanza. Yo te estoy diciendo las 3 fórmulas social, cultural y generacional que se utilizaba para que alguien pudiera reintegrarse a la sociedad, para salir de ser huérfano. Porque era una ofrenda ser huérfano. O sea, no era lo mismo ser huérfano de Jacob que Doña María. No, no era lo mismo. Perdóname, pero no era lo mismo.
¿sí? Este recibe el impacto y le toca tomarse la limonada sin hielo, con poca azúcar. ¿Sí o no? Sí, ya sé que sí. En este tiempo se usa la limonada y se le echa su azúcar a punto y se le echa mucho hielo, ¿verdad? Pero ese hielo que le están echando a la limonada de este tiempo, lamentablemente, es un hielo con una materia prima contaminada. Wow. Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que Él sopló aliento de vida. Y al Él soplar aliento de vida sobre nosotros, la sustancia que hay dentro de nosotros nos va a llevar a que esa sustancia nos mueva continuamente. Que sea renovada, que sea transformada, pero en sustancia, en el alma. Nuestra alma, que es el asiento de las emociones, tiene que estar sustanciada por nuestro espíritu. Y nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Por el Espíritu Santo de Dios. En este tiempo. Pero en este tiempo, las Esther que están bajo depresión, las que están detenidas, las Esther que están detenidas, le han vendido que tiene que tomarse la limonada con mucho hielo o frozen. Pero ¿cómo? ¿A qué precio? ¿A qué precio tiene que salir de ese estado? ¿Bajo pastilla? ¿Test? O peor aún, impacto de desesperación en la que se sienten desesperadas, se sienten desalentadas, pero en vez de buscar presencia de Dios para que esa sustancia vuelva a su ser, se busca en las tiendas, en el internet, las redes sociales o las amigas. ¿Sí? Es un estado de desaliento. A lo que nosotros le llamamos hoy en día depresión, es el mismo lenguaje. Te lo voy a mostrar. Si es un aliento, cuando sale el aliento, ¿en qué estado tú estás? En desaliento. Entonces, el impacto que éste recibe, le saca el aliento, y ese estado de desaliento provoca en ella un estado de orfandad. Pero esa provocación de orfandad era para que ella cambiara de posición. Y entonces esta sustancia que había dentro de ella, que portaba la gracia, la obediencia, ¿sí?, la iba a dimensionar para que ella pudiera tomar una posición de gobierno y legislar desde un punto de vista de humildad. De humildad. La muchacha tenía humildad. La gracia que había en ella era la humildad. La muchacha no entendía muchas cosas, pero era obediente. Humildad y obediencia. Dos cosas. Hasta llegar a la posición de decisión, estos fueron los dos movimientos que la llevaron a mantenerse en el lugar hasta que estuviera sustanciada para poder tomar el gobierno que Dios le había delegado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. En este tiempo, hablamos de la depresión, que es falta de aliento y es aliento de vida. Y de la forma en la que la gente sustancia ese estado, lamentablemente, como ya dije, es con distracción, no con nutrición. ¿Se entendió eso? Con distracción, no con nutrición. Aunque Esther en ese momento no se sentía nutrida, pero fue obediente a lo que escuchó. Amén. En este momento, Esther entra a un estado de empoderamiento y ella dice: dile que yo y mis doncellas estaremos apartadas en ayuno y oración. Ve, dile. Ella toma una voz de ¿qué? ¿Qué activó ella ahí? La autoridad. La autoridad. Pero esa autoridad ¿con qué? ¿Con qué? Con una voz de mando. De mando, men. Y lo tercero, Se fue en intimidad con sus intimidad. Ella cambió el estado. Ella volvió al principio donde salió. Así es. Ella se quitó el ropaje de reina. Ella se quitó el ropaje de reina y se apartó. Y al quitarse el ropaje de reina, entró en la posición de huérfana. Y dijo: ok, yo como sé ganar esta guerra es gritando. Yo no me sé ganar esta guerra con mucho trapo encima. Yo me vine delante de tu presencia, entregando mi corazón, alma y cuerpo y espíritu, para que seas tú quien me sustancie. Y si en medio de esta jornada de guerra yo voy a perecer, que perezca. Yo estoy dispuesta, heme aquí. En el momento en el que esta muchacha toma la decisión de quitarse el ropaje de reina
y entró en la posición de huérfana, está pidiendo una paternidad. Ella está activando la paternidad celestial sobrenatural. Cuando ella comienza a activar la paternidad celestial y sobrenatural, todo el pueblo entendió el diseño. Todo el pueblo entendió que la mujer ya había entendido que había un cambio de mentalidad en su ser, y era manifiesto al tomar esta decisión de convocar. Esta mujer hizo una convocatoria sobrenatural. Dice, y en cada pueblo que hayan llevado un edicto, dile que yo. Ella no puso su doncella, ella no mandó el eunuco, ella dijo, ¿quién? Yo. O sea, ella tomó su posición. Toma su posición y entra en una condición en lo sobrenatural. En aquellos tiempos, producto de la ofrenda y la falla que hubo con la princesa, con la reina anterior, no era permitido que la reina se presentara sin antes ser llamada del rey. No era permitido. De hacer esto, esto se podía proclamar lamentablemente como una fórmula de boicoteo, diríamos nosotros, ¿sí? Al rey. Cuando Hadasa se retira y sale a la luz, dice que delante de ella estaba el rey, y él inclinó el cetro y halló gracia. Yo estoy tratando de llevar la línea lo más, para que usted se enfoque en lo principal de esta historia. Usted se sabe la historia, yo no sé. Yo sé que muchos se saben la historia. Yo lo que quiero darle la sustancia de esta historia y cómo identificar en qué estado usted está. Si aún usted sigue como huérfana, si aún sigue en cautiverio, si sigue gritando, o ya usted se lavó la cara, y aunque por dentro se está partiendo en 25, pero por fuera usted está posicionada donde Dios porque la quiere colocar. Amén. Esto trae como consecuencia que usted tome una decisión. De eso se trata esta impartición. Cuando ella toma su posición, que ella se va delante del rey, wow, qué estrategia tan poderosa. La primera estrategia de ella fue irse delante de ¿quién? De la presencia de Dios. Su vestidura no era natural, su vestidura era sobrenatural. ¿Sí? Una. Dos. La mujer no se va apresurada, la mujer va con sigilosidad, la mujer va con delicadeza. Mi señor rey. ¿Qué le dice el rey? Si pidiese la mitad de mi trono, se te será entregado. Wow. Este hombre estaba desatando una palabra muy fuerte. La mitad, porque la otra mitad era de ella. O sea que él le estaba entregando el trono a Esther. Si pidiese la mitad de mi reino, se te será entregada. Oye, ¿qué problema este tan fuerte? La otra mitad era de ella y ella reina. Perdóname, no sé si me entendiste, por favor. Ay. Pero el hombre estaba tan maravillado con la gracia, con el favor, con el estado en el que esta mujer estaba, que no podía entender lo que estaba ni siquiera diciendo, pero él lo decía. Amén. ¿Qué quiere mi reina? Le dice. ¿Qué quieres? No, solo pido que prepara banquete para mi rey y honrarlo. Ah, qué mujer tan sabia. La mujer no fue gritando. La mujer no fue con el bajo a cebolla al lío. Perdóname. La mujer no fue en redecilla al lío. La mujer fue delante del rey con la honra que él merecía, como una reina. Aunque dentro de su corazón, ya no era simplemente una reina. Ya la mujer pasó a ser madre territorial. No sé si me entendiste. No era cualquier cosa. La mujer tenía que ser específica. Tenía que esperar el momento indicado para hablar. ¿Sí? Esperar el momento indicado para hablar. Ya Hadasa, Esther, concibe que Esther le recibe el agasajo. Dice, pero no venga solo, por favor. Dígale a Amán que le acompañe. Está bien. La otra cara de la moneda, que la soberbia que tenía este hombre encima, la soberbia que él portaba, la altivez en la que él andaba, él entendía que él era merecedor de eso y más. Yo parafraseando, yo diría que él pensó que el moro era para él. Perdóneme. Sí, porque él estaba.
Cuando él escucha que es invitado a este banquete, junto con el rey, el hombre fue, dijo, a tiro de hit. Y habla del segundo banquete. Y la mujer dijo la misma asignación. Si he hallado gracia delante del Señor Rey, le pido que me acompañe al banquete. Y llega el, ¿qué? El segundo banquete. Y en el tercer banquete, entonces ahí es donde Dios mismo utiliza que las tinieblas que estaba haciendo guerra en contra del territorio se diera cuenta que no tenía sustancia. Él comenzó a temblar, dice la Biblia. Y en medio de la desesperación se va ante la reina. Y en el momento que se va ante la reina, el rey lo encuentra. Y entonces, ni en mi palacio me respetas. La horca que tenía preparada Mardoqueo, perdón, Amán, para la familia de Mardoqueo, ¿fue usada para quién? ¿Para quién fue usada? Para él mismo que la preparó. La astucia que Esther utilizó fue que tuvo todo el tiempo el enemigo enfrente, pero no desmayó. La astucia que Esther utilizó es que conocía las maquinaciones del enemigo que tenía enfrente, pero no temió. La astucia que Esther utilizó es que por encima que estaba en un territorio hostil, que tenía un enemigo sangriento, sanguinario, macabro, maquiavelo, porque el hombre era experto en maquinaciones. Experto en maquinaciones. Aún así ya se mantuvo tranquila. Y fue estratega. La estrategia de Esther la llevó a hablar y a pedir en el momento que era necesario. Antes no se movió. Ahora, ¿tú quieres que te suelte una bocapié? Suelta, una bocapié fuerte. La gente habla de que Esther duró 3 días en ayuno. Esther duró 3 días apartada. 3 días apartada, ¿verdad? Y después 3 días más en banquete. Y el último día es donde Esther entrega el ayuno. Esther no cogió 3 días de ayuno. Esther cogió 7. Ella puso al enemigo a comer, pero ella estaba tranquila porque lo que ella estaba comiendo era maná del cielo. Lo que estaba saliendo de ella era estrategia de gobierno. Esta mujer estaba diciendo, te quieres comer a mis hijos, tú verás que te voy a comer a ti. Le preparó banquete, le preparó comida. Y de él salió la angustia. La angustia lo llevó a angustia. Y el impacto que él quiso impartirle a la tierra de Dios trajo como consecuencia que él fuera impactado. Quiero que entiendas 3 cosas muy importantes. Ella fue obediente, humilde y estratega. 3 movimientos de gobierno. La guerra espiritual no consiste siempre en que tú pelees y que tú vocees. A veces la guerra espiritual consiste en tener el enemigo enfrente y guardar silencio. Alaba si puede. A veces la guerra espiritual consiste en ver al enemigo, tenerlo de frente y conocer todas sus estrategias. La guerra espiritual consiste en tomar una decisión de que por encima de cualquier situación no cambias tu posición. La guerra espiritual consiste en tener una identidad clara, precisa y concisa de con quién cuentas como cobertura. La guerra espiritual consiste en mantener una posición ante toda adversidad. Hay que hacerlo del exilio. Pero donde realmente Esther salió del exilio fue en el momento, y el pueblo, en el momento en el que Mardoqueo le da la palabra y la impacta. Y le dice, si acaso no te das cuenta que para este tiempo te llamó Jehová. O sea, socialmente ya no tenía condición. Económicamente no tenía condición. Culturalmente no tenía condición. Pero el perdón de Dios entró, cambió el diseño y le estableció. Hoy en día estamos llamando a las Esther. Aquellas que quizás están viviendo de manera muy cómoda, que la vida le ha cambiado y andan en un buen carruaje o tienen servidumbre, pero se le ha olvidado que con la asignación con la que fueron llamados a gobernar en este tiempo no fue hacer comer comida, sino mujeres que tomen la maternidad que Dios le entregó
con el gobierno que Dios le delegó. El gobierno que Esther tomó no era para ella suplirse, era para ayudar a otros. El gobierno que Dios le asignó a Esther no era para beneficio exclusivamente de Esther. No se trata de esto. Un llamado no se trata simplemente de lo que tú portas, sino de quién te entregó eso que portas. De quién te entregó esto que portas. Y eso significa que lo que porta y donde Dios te ha colocado es para que tú levantes a aquel que está expuesto. Es para que tú levantes a aquel que está huérfano. Es para que tú levantes a aquel que está enfermo. Es para que tú ayudes a aquel que está desamparado. Es para que tú seas el vestido que alguien necesita. Para que tú seas la maternidad que alguien necesita. Para que tú seas el intercesor y la intercesora que alguien necesita. Yo no sé si tú eres un Mardoqueo, yo no sé si eres un Esther, pero si eres un Mardoqueo, tienes que entender que tienes que alinear a las Esteres que están moviéndose en el territorio. La paternidad de Mardoqueo llevó a Esther a entender cuál era su diseño principal. La maternidad con la que ella asumió esto trajo como consecuencia que todo el territorio fuera impactado y fuera sustanciado. Y al día de hoy se habla de Esther. ¿Por qué? Porque creyó y obedeció al Dios invisible. Al Dios invisible. ¿Tú sabías que en algún tiempo no querían aceptar el libro de Esther en la Biblia? Porque no mentaba supuestamente a nadie, no mentaba ningún nombre, no proclamaba. O sea, bíblicamente no tenía una cita. Pero sus frutos decían que no era cualquier mujer, no eres una mujer cualquiera, eras un simiente de gobierno. Y en este tiempo estamos llamando a lo que son simientes de gobierno para cambiar el Estado. Estamos llamando a aquellas mujeres que tienen un diseño sobrenatural para impactar. Te van a impactar, sí, pero el impacto es lo que va a cambiar la historia. Los impactos son los que van a cambiar tu historia. Los impactos son los que te van a llevar a tomar la silla que tienes que tomar y sentarte en una condición y en una posición de sustancia. Esther estaba sentado en la silla y ya era reina, pero tenía que trascender a una mayor dimensión. Amén. Estos impactos y cada impacto de la vida misma, que son ocasionados lamentablemente por 5 fórmulas de impactos. Está el impacto natural, el impacto sobrenatural, el impacto territorial, el impacto espiritual. Y esto trae como consecuencia que estos 4 impactos detengan la Esther que está escondida. Amén. La guerra que estaba pasando recién en el territorio impactó y trajo a exilio a que muchos hombres y muchas mujeres salieran del territorio. Ella no salió, su familia no salió, se mantuvo en el mismo sitio. Pero ese estado en el que estaban era muy tétrico. Pero nunca se le imaginó que justamente quedándose en esa posición iba a ser dimensionada para entrar en una nueva condición. Amén. Esto es muy importante que lo entendamos. Hablamos del alma, el asiento de las emociones, y cuando hablamos del asiento de las emociones es importante entender cómo Dios permite que muchas veces estos fraccionamientos provoquen en nosotros, nos provoquen y nos lleven a tomar posiciones de gobierno. Difícil, sí, pero hay que hacerlo. Tremendo, bendecimos su vida, pastora. No hemos gozado tanto con este contenido, pero antes de cerrar, queremos que la gente identifique ahí las palabras también en la tabla de comentarios, cómo este contenido le ha bendecido. No vamos a cerrar sin antes entregarle una oración a cada uno de ustedes dirigido por la pastora. Amén. Amén, amén. Dios de poder, Dios de autoridad, vengo declarando en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor, sustancia, en donde quiera que se encuentren las Esther, aquellas que están escondidas, sumergidas en depresión, en desaliento, en desánimo, en desolación, en amargura, en rechazo, en raíz de amargura. Vengo declarando que cada impacto es y será la camilla para dimensionarla al reino. Que saldrán de cautividad para ser las reinas del territorio. Aquellas que fueron llamadas bajo una asignación divina para que la gloria de Dios sea manifestada a través de estas mujeres y de estos hombres leales, fieles, con un estado de integridad que le permite hablar en el mundo físico y en el mundo espiritual.
Padre, vengo llamando a los mardoqueos, aquellos que gimen, que claman, que rompen su ropa con el fin de irse delante de la presencia para clamar y gemir, para que estas mujeres despierten en el mundo espiritual. Dios de poder, Dios de autoridad. Llamamos a esos mardoqueos que tienen la asignación de estar en eminencia, pero no olvidarse de aquellas que están en descrimencia. Señor, en el nombre de Jesús, vengo hablando en esta hora por el poder de la palabra, por aquellas huérfanas, aquellas que se sienten endebles, aquellas que no tienen fuerza para seguir, aquellas que no creen que son reinas, aquellas que han perdido la identidad. Vengo declarando por el poder de la palabra que tu Espíritu Santo le alcanza en el nombre poderoso de Jesús. Que cada impacto será para manifestar tu gloria. Que cada palabra dicha la levantará del lodo cenagoso. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bendecimos su vida de una manera extraordinaria, pastora. Amén. Gracias a la gente linda que se ha hecho parte de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Le invitamos a que se suscriba. Estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana TV. Búsquenos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Estamos ahí día a día subiendo contenidos de bendición y de transformación para sus vidas. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también tu hermana y pastora Librada Martín. Dios le bendiga y Dios le guarde hasta la próxima. Hasta la próxima.